Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Auxiliares administrativos de la Junta de Andalucía. Volumen 2. Tema 20. Sistemas informáticos, conceptos fundamentales. El hardware. Componentes de un ordenador. Los periféricos. Redes de área local. Almacenamiento de datos, conceptos fundamentales y tipos de dispositivos. Operaciones básicas de mantenimiento. Nociones básicas de seguridad informática. Los sistemas operativos, especial referencia a Windows y Linux. Trabajo en el entorno gráfico. El explorador de ficheros. Gestión de carpetas y archivos. Las herramientas del sistema. Formatos de ficheros. 1. Los sistemas informáticos. Conceptos básicos, codificación de la información. La ciencia denominada informática puede encontrar sus inicios en el ábaco chino. Una tablilla dividida en columnas, en la cual la primera, contando desde la derecha, correspondía a las unidades, la siguiente a la de las decenas y así sucesivamente. Mediante distintos movimientos, se podían realizar operaciones de adición y sustracción. Dicho concepto fue el que, durante el siglo XVII, utilizó el científico Blaise Pascal para inventar la que fue considerada como la primera máquina calculadora. Sus funciones eran limitadas pues ésta solo servía para hacer sumas y restas. Sin embargo, sirvió como base para el alemán Leibniz, en el siguiente siglo cuando éste desarrolló una máquina que además de sumas y restas, era capaz de desarrollar multiplicaciones y divisiones. Con el paso del tiempo y la especialización creciente se logró que en el siglo XIX se comercializaran las primeras máquinas de calcular. Posteriormente, en este siglo, el matemático inglés Babbage desarrolló la llamada máquina analítica, que era capaz de realizar cualquier operación matemática, aparte de contar con cierta capacidad de memoria que le permitía almacenar hasta 1000 números de 50 cifras cada uno, podía usar funciones auxiliares, pese a contar con las limitaciones típicas que su naturaleza mecánica les imponía. Comenzando el siglo XX, se empezó a desarrollar de una manera más constante la electrónica, y se empezaron a solucionar los problemas de índole técnica que acarreaban estas primeras máquinas, debido al desgaste, al error de manufactura humano, reemplazando los sistemas de engranaje y varas por impulsos eléctricos, estableciéndose uno de los primeros principios de la informática. Cuando hay un paso de corriente eléctrica, el impulso será representado con un 1, y cuando no pase la misma se representa con un 0. La Segunda Guerra Mundial propició la inversión en sistemas que fueran capaces de procesar muchos datos de manera sistemática, con lo que se construyó el primer ordenador, denominado Mark I, que funcionaba a base de interruptores mecánicos. Posteriormente, no fue sino hasta 1944 que se construyó el primer ordenador con fines fundamentalmente prácticos, el denominado ENIAC. Ya en 1951 fueron desarrollados el UNIVAC I y el UNIVAC II, considerados por muchos como el punto de partida de los ordenadores corrientes, fácilmente accesibles al común de las personas. A partir de ahí, podemos decir que los grandes avances que han existido en el campo de la tecnología han sido en su mayoría potenciados por, o directamente aplicados a, el avance de la informática, más velocidad, más capacidad, mejores características, más interconectividad. 1,1. Aplicaciones de la informática. A medida que el mundo avanza, las necesidades que tienen que superar los distintos grupos sociales se van haciendo más complejas y los requerimientos de información fueron creciendo. La informática surgió como respuesta ante el requerimiento del procesamiento masivo de datos, y basa su utilidad en 4 puntos principales. 1. Procesamiento masivo de datos. Los ordenadores son el medio más apropiado para la correcta manipulación de cantidades ingentes de información,
puesto que la procesa de manera rápida y exenta de fallos. 2. Homogeneización de datos. Los ordenadores están construidos de tal manera que los datos incluidos puedan ser utilizados en múltiples aplicaciones con distintos fines, sin que exista la necesidad de que estén físicamente repetidos, por lo que no ocupan espacio. 3. Repetitividad. Esta es una de las cualidades más relevantes de los ordenadores, puesto que estos permiten el proceso de datos y órdenes de manera iterativa, es decir, uno tras otro de manera automática, puesto que una vez las instrucciones hayan sido recibidas, hasta que no se dé la orden de dejar de trabajar los datos, el ordenador seguirá haciéndolo sin importar el número de operaciones que tenga en la lista. 4. Distribución. El origen y el destino de la información no necesitan estar ubicados en el mismo lugar. La información que procesa el ordenador puede introducirse u obtener resultados a través de terminales situados en localizaciones geográficas muy separadas. 1,2. Conceptos básicos. Enumeramos a continuación los principales conceptos. 1.2,1. Información. Es el elemento básico con el que la informática trata, y se define como todo aquello que permite adquirir un tipo de conocimiento determinado, de lo cual entendemos que la información existirá siempre que se dé a conocer algo que se desconoce. Constituida por datos que posteriormente a su emisión serán procesados, dicho procesamiento tiene como resultado la extracción del significado que tienen los mismos y puede implicar su recolección, clasificación, ordenamiento, adición, subtracción, etc. Otra definición ampliamente aceptada es el mensaje o significado contenido en un conjunto de datos. Para que la información sea transmitida son necesarios 3 elementos. 1. Emisor, ente o sistema que da origen y fabrica la información. 2. Medio, entorno por el que la información es transmitida. 3. Receptor, ente o sistema que recibe la información producida por el emisor y trasladada a través del medio. 1.2,2. Informática. Podemos definir la informática como la ciencia encargada del tratamiento racional y automático mediante máquinas, tanto de la información, considerada como soporte de los conocimientos humanos, y de la transmisión de la misma mediante comunicaciones en los campos técnico, económico y social. Según la RAE, informática es el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de computadoras. El vocablo informática proviene del alemán Informatik, término que fue acuñado por Carl Steinbuch en 1957. El mismo se forma al contraer los vocablos information y automatic, información y automática respectivamente. 1.2,3. Datos. Definimos datos como todos aquellos elementos que son objetos de tratamiento por parte del ordenador. Es decir, aquellas cantidades, caracteres o símbolos sobre los que el ordenador realiza las operaciones para transformarlos o transmitirlos a modo de señales eléctricas. 1.2,4. Bit. Bit son las siglas de binary digit, dígito binario. Un bit puede ser definido como un dígito del sistema de numeración binario. Al contrario que en el sistema de numeración decimal, el que usamos comúnmente, en el que se utilizan 10 dígitos distintos, en el código binario tan solo se utilizan 2 dígitos, el 0 y el 1. Un bit, dígito binario, puede representar tan solo uno de esos 2 valores o estados. Podemos identificarlos como apagado 0 y encendido 1. 1.2,5. Byte. Término acuñado por Werner Buchholz en 1956. Byte es la unidad de información digital que contiene en su interior 8 bits, que coincidía con el número de bits necesarios para poder codificar una letra en un ordenador. Tiene una escala que es la que se usa comúnmente para identificar la capacidad de un sistema informático en la actualidad. Kilo K kilobyte KB 103 igual a 1000. Mega M megabyte MB 106 igual a 1 millón. Giga G gigabyte GB 109 igual a 1000 millones. Tera T terabyte B 1012 igual a 1 billón. Peta P petabyte PB 1015 igual a 1000 billones. Exa E exabyte
EB 1018 igual a 1000000000000000000. ZZ zettabyte ZB 1021 igual a 100000000000000000000. Iota y yottabyte YB 1024 igual a 1000000000000000000000000. Para hacernos una idea de las magnitudes de las que estamos hablando, 1 kilobyte puede ser el espacio que ocupe una historia muy corta en cualquier procesador de texto. 1 megabyte el espacio que ocupa una novela. 1 gigabyte una furgoneta llena de libros. 1 terabyte la información ocupada por 1000 películas. 1 petabyte es la información que maneja aproximadamente Google cada hora, y 1 exabyte es una quinta parte de todas las palabras habladas por los seres humanos. Como hemos visto, esta escala tiene base 10, sistema decimal, pero además tenemos otra escala en base 2, sistema binario que se usa para expresar con detalle la cantidad de datos exactos. KiBi KiBi 210 igual a 1024. Mebi byte MIB 220 igual a 1.048.576. GB byte GB 230 igual a 1.073.741.824. TB byte TIB 240 igual a 1.099.511.627.776. PB byte PIB 250 igual a 1.125.899.906.842.624. XB byte EIB 260 igual a 1.152.921504606846976. CB byte CIB 270 igual a 1.18059.16207174113033424. Yobi byte YIB 280 igual a 1.20892519614629174706176. Las unidades binarias de medida expresan el tamaño de los datos con mayor precisión. Al comparar el tamaño de 100 kilobytes con 100 kbyte, la diferencia es relativamente pequeña, 2,35%. Sin embargo, esta diferencia crece a medida que el tamaño de los valores de datos aumenta. Al comparar el tamaño de 100 terabytes con 100 tbyte, la diferencia es de 9,06%. Los valores de base 2 para los valores de memoria y espacio de disco, y valores de base 10 para el espacio en las unidades de disco duro físico. 1.2,6. Ordenador. Ordenador, también llamado computadora, es una máquina que recibe unos datos de entrada, y que mediante varios tipos de operaciones lógicas y aritméticas, proporcionar la información resultante de dichos cálculos a través de un medio de salida, sin intervención por parte de un operador humano y siempre bajo el control de un programa formado por instrucciones, previamente almacenado en el mismo. La RAE lo define como máquina electrónica dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de la información, capaz de resolver problemas aritméticos y lógicos gracias a la utilización automática de programas registrados en ella. El vocablo ordenador viene del francés ordinateur, y del latín ordinator, aquel que ordena. El ordenador está formado por los siguientes componentes. 1. La memoria. Es una serie de celdas que sirven como almacenamiento, las cuales se encuentran numeradas, donde cada una representa un único bit. El número de celdas que pueda contener una memoria puede variar mucho de un ordenador a otro, así como la tecnología empleada para el almacenamiento de información, desde grupos de imanes a complejos circuitos con millones de bits. Se puede dividir en memoria RAM, Random Access Memory, la cual puede ser reescrita múltiples veces, y memoria ROM, que solo puede ser escrita una vez. 2. El procesador, llamado CPU Central Process Unit o unidad central de proceso, es considerado el cerebro de todo ordenador, y que de la misma manera que el cerebro transmite impulsos eléctricos para dar las diversas órdenes al ordenador.
Consta de los siguientes elementos a nivel muy básico. A. Unidad aritmético-lógica o ALU, es el dispositivo diseñado para llevar la carga de todo el trabajo computacional. Es decir, todas las operaciones que llevará a cabo el ordenador, desde las más básicas como las operaciones aritméticas, sumas, restas, etc. B. La unidad de control sigue la dirección de las posiciones de la memoria que contienen la instrucción que el computador va a realizar en ese momento, recuperando la información y proporcionándosela a la ALU para que ésta pueda procesarla. C. Otras unidades adicionales. 3. Los dispositivos de entrada-salida sirven tanto para poder introducir la información al ordenador como para que éste pueda mostrar el resultado de sus cálculos al usuario externo. Los dispositivos de entrada-salida pueden ser teclados, monitores, cámaras web, altavoces, impresoras, escáneres. 1.2,7. Hardware. El hardware, parte dura, se refiere a todas las partes físicas de un ordenador y sus dispositivos, tanto internos como externos. Los componentes internos son todos aquellos que se encuentran dentro de la carcasa del ordenador. Incluye placas base, discos duros, memorias, tarjetas de sonido, tarjetas gráficas, etc. Y los componentes externos son aquellos que se encuentran fuera de la misma. Es decir, monitores, altavoces, impresoras, escáneres, etc. 1.2,8. Software. El software, parte blanda, son todos aquellos datos o instrucciones que son almacenados de manera electrónica. Es importante no confundirlos con los medios por los que se guardan dichos datos, memorias USB, DVD, etc., los cuales son hardware. El software es todo aquello intangible en un ordenador. 1.2,9. Algoritmo. Un algoritmo puede ser definido como un procedimiento paso a paso para realizar cálculos, tanto matemáticos como lógicos o relacionales. Suele estar definido como una lista definida de instrucciones, las cuales describen un proceso que el ordenador debe seguir para que, recibiendo unos datos determinados como entrada, se lleguen a acciones determinadas por parte de la máquina. 1 de febrero de 10. Programa. Un programa informático, también llamado programa a secas, es un conjunto o secuencia de instrucciones, algoritmos que se escribieron para realizar ciertas tareas específicas en un ordenador. El ordenador requiere programas para funcionar, procesando dichas instrucciones a través de su CPU. Hay varios tipos de programas, entre los que podemos destacar las aplicaciones y los sistemas operativos. Dichos programas son escritos por personas, ajustándose a unos códigos muy específicos que posibilita la comunicación entre el lenguaje común y el de las máquinas. 1 de febrero de 11. Periférico. Un periférico es todo aquel dispositivo, hardware, que puede ser usado para o bien introducir información en el ordenador o sacar información del mismo. Se clasifican normalmente en los siguientes subgrupos. 1. Entrada. Envían datos al ordenador o interaccionan con los datos almacenados en el mismo, teclado, ratón. 2. Salida. Les proporciona información al usuario, monitores, impresoras. 3. Mixto. Pueden tanto recibir como enviar datos, la pantalla táctil de un móvil. 4. Almacenamiento. Sirven para guardar los datos provenientes del ordenador, memorias USB, DVD. 1 de febrero de 12. Red. Una red de computación es un grupo de ordenadores conectados entre sí, de manera electrónica. De esta manera se establece una comunicación entre ellas y se facilita el intercambio de información. Las hay de varios tipos. 1. Conexión de área local, LAN. Conecta dos o más ordenadores de manera directa. Usualmente es muy rápida y lo normal es que la conexión se establezca mediante cableado y elementos físicos, aunque también está la posibilidad de que se pueda conectar a través de la Wi-Fi. 2. Conexión de largo alcance. El nombre es debido a la larga distancia que normalmente hay entre las redes. Conecta dos o más redes de menores dimensiones entre ellas, siendo la más importante de todas la red conocida como Internet. 1 de febrero de 13. Internet. Es la mayor de las redes de computación, siendo identificada como una conexión de largo alcance que une millones de dispositivos entre sí.
Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas, que forman una red lógica única de alcance mundial. Incluye un tipo de comunicación y de codificación específico, el denominado protocolo HTTP, para lograr dicha interconexión. Se accede a Internet Red mediante los llamados buscadores, que son aplicaciones de software usadas para presentar, recopilar y manejarse a través de la información almacenada en Internet. 1,3. Codificación de la información. 1.3,1. Generalidades. La información que manejan los ordenadores es digital. Es decir, está construida a partir de pequeñas unidades llamadas dígitos, que desde el punto de vista físico son circuitos electrónicos, formados por pequeños componentes llamados puertas lógicas, los cuales manejan señales eléctricas que no varían de manera continua, sino que pasan de estar abiertos. La electricidad no pasa, por lo que el ordenador detecta un 0, o cerrado, con lo que el impulso eléctrico se desplaza y crea un 1. Es lo que se llama el código máquina. Es necesario entonces crear un sistema estructurado que transforme los ceros y unos, que entiende el ordenador, en un tipo de información que el usuario final, el ser humano, pueda entender, puesto que de manera nativa no comprendemos qué significa una sucesión de ceros y unos. Se utiliza el proceso denominado codificación de la información. En la informática es muy usual el proceso llamado codificación de la información. Podemos definir codificar como transformación que muestras los elementos de un conjunto mediante los de otro, de tal forma que a cada elemento del primer conjunto le corresponde un elemento determinado del segundo grupo. Este procedimiento no solo se usa en el mundo de la informática, sino que se extrapola a otros sectores. Ciertos ejemplos de códigos usados de manera común pueden ser los siguientes. El número de pasaporte o del documento de identidad usado en cualquier región mundial convierte los datos personales de cada uno en un número legible por cualquier máquina que conozca el código. La provincia en las matrículas de los coches. El lenguaje de los signos o cualquier lenguaje que transforma ideas concretas en palabras. Chair significa silla en inglés, son códigos distintos que se refieren a un mismo objeto cuya función es ofrecer asiento al usuario. Mediante el uso de códigos se puede comprimir, catalogar y estructurar la información de diversas maneras para lograr una homogeneización. Como comentamos anteriormente, la medida básica de la información en los ordenadores se llama bit y está representado por 0 y 1. En su interior se realizan de manera automática los cambios de código necesarios para que en su exterior la información sea directamente comprendida tanto por los usuarios como por los distintos ordenadores interconectados. Los ordenadores y sistemas digitales en general trabajan con dos valores lógicos o booleanos, de lógica binaria, verdadero y falso, representados normalmente por los números 0 y 1. Sin embargo, la representación del lenguaje que usan normalmente los seres humanos hace uso de cadenas de caracteres alfanuméricos con los que estructuramos las frases, por lo que surgió la necesidad de crear mecanismos que transformen ambos lenguajes en algo que pueda procesar la máquina y que lo pueda entender el usuario. Dentro del ordenador, el bit es la unidad básica de representación de información, tanto instrucciones como datos, los cuales mencionamos anteriormente que se encuentran agrupados en secuencias de 8 denominados bytes. Es habitual el uso de la palabra como fracción de información, puesto que la misma suele ser un múltiplo de byte, ya que para algunas actividades típicas del ordenador se puede necesitar más o menos información, media palabra, doble palabra, triple palabra, etc. Se creó la necesidad de establecer ciertas reglas para habilitar la representación de la información, lo cual generó los llamados sistemas de codificación. Los hay de varios tipos. 1. Sistemas de codificación directa. Se basan en el establecimiento de una relación directa, 1 a 1, entre los símbolos que se deseen codificar y el conjunto de códigos binarios sobre los que trabaje el ordenador. 2. Sistemas de codificación por campos. Se basa en la división de la representación binaria en distintos grupos y se da a cada uno de ellos un significado. 3. Codificación por secuencias de códigos.
Se utilizan códigos de diferentes longitudes y se le da a cada parte del código un significado específico. 4. Codificación mediante sistemas de representación numérica. Mediante este sistema, se deben tener en cuenta ciertas características particulares de los elementos que van a sufrir la transformación de un código a otro. Por poner un ejemplo, la forma de codificación que nos resulta natural, el denominado código decimal, asigna de manera automática pesos o valores a los distintos dígitos que conforman un número, siendo el dígito de la derecha el de menor valor y el de la izquierda el más significativo. Por ejemplo, en el número 24 el dígito que más valor tiene es el 2 por estar localizado en la parte izquierda. 1.3,2. Sistemas de representación de caracteres alfanuméricos. Mediante el uso de las distintas codificaciones alfanuméricas, se busca representar los dígitos de los números y las letras del alfabeto, de tal manera que el ordenador entienda qué tipo de información debe escribir cuando vamos a representar una letra. Los códigos alfanuméricos más conocidos son A, S, C y I, en los que cada letra es representada por 8 bits. Por ejemplo, la letra A es 01000001. Donde cada dígito representa un bit y el conjunto de 8 es el byte que el ordenador entiende como la letra, y Unicode, en los que se usa el doble de bits para representar cada letra, es decir, doble byte o 16 bits. Es importante destacar que cuantos más bits formen un carácter, más información podrá almacenar el sistema referente a dichos datos. Hay más espacio para representar incluso caracteres en otros idiomas como el chino, figuras, distintos colores, etc. Obviamente, cuanto más complejo y completo sea el sistema de codificación empleado, más espacio de memoria ocuparán los datos. Una vez la información ha sido transformada al código máquina o al humano, se realizará una o varias de las operaciones que serán expuestas a continuación. Lectura. Consiste en la adquisición de la información que después será usada en el resto de las operaciones elementales. Almacenamiento. Guardar la información durante un tiempo determinado para hacer uso de ella cuando se precise. Clasificación. Se ordenará y separará la información guardada usando la operación anterior de almacenamiento, para así poder acceder a ella de manera organizada. Cálculo aritmético y lógico. Significa procesar la información realizando sobre ellas operaciones aritméticas, adición, sustracción y lógicas. Copia. Consiste en duplicar información a un medio de manera automática. Escritura. Referido a mostrar la información de una manera clara y ordenada sobre un soporte determinado, de tal manera que ésta sea inteligible para el usuario, no solo la máquina, y éste sea capaz de modificar la información que se muestre. 1,4. Sistema de archivos. 1. Concepto. Un sistema de archivos es el sistema de almacenamiento de un dispositivo de memoria, que estructura y organiza la escritura, búsqueda, lectura, almacenamiento, edición y eliminación de archivos de una manera concreta. El objetivo principal de esta organización es que el usuario pueda identificar los archivos sin lugar a error y acceder a ellos lo más rápido posible. Los sistemas de archivos también otorgan a los archivos, entre otras, las siguientes características. Convenciones para nombrar a los archivos. Atributos de archivo. Controles de acceso. Asimismo, los sistemas de archivos son un componente operativo importante, ya que actúan como una interfaz entre el sistema operativo y todos los dispositivos conectados al equipo, internos y externos como las memorias USB. Para instalar un sistema de archivos, hay que formatear el soporte de datos. Los medios de almacenamiento que se comercializan ya vienen formateados. En el pasado, era común que el propio usuario tuviera que configurar los nuevos soportes de datos para almacenar y administrar los archivos. 2. Sistemas de archivos más importantes. Hay diversos sistemas de archivos estándar para Windows, MacOS, Linux, Unix y el resto de sistemas operativos. En los últimos años, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, se han ido diferenciando cada vez más. Por ejemplo, se han creado sistemas de archivos adecuados para los dispositivos de almacenamiento flash, cada vez más populares,
entre los que se incluyen las memorias USB y las unidades SSD. Todos los sistemas de archivos comparten la característica de utilizar una estructura de árbol para organizar los archivos, que parte del directorio raíz. A partir de ahí, se ramifican el resto de carpetas o directorios y subcarpetas. En la actualidad existen bastantes sistemas de archivos, aunque no todos están igual de extendidos. Los más habituales hasta la fecha son FAT16, FAT32, exFAT y NTFS Windows, y HFS+, y APFS MacOS X. Linux utiliza actualmente X4, sucesor de X3 y X2, entre otros. 2. Hardware. Estructura funcional de un ordenador, componentes físicos, periféricos de entrada y salida. Ya hemos definido anteriormente el hardware como la colección de componentes o elementos físicos que constituyen un ordenador. En esta sección ahondaremos de manera más exhaustiva en esta sección física de la informática y aprenderemos a clasificarla. Los componentes se clasifican de la siguiente manera, según el tipo de función que desempeñen dentro del sistema informático, aunque cabe destacar que no es único modelo que existe pero sí es el más usado. Dispositivos de entrada. Definiremos dispositivos de entrada como todo aquel dispositivo de hardware que se encarga de enviar datos al ordenador. Son sumamente importantes para cualquier sistema, puesto que de no existir estos, la idea de interactividad con el sistema informático no existiría, y este sería únicamente un medio para mostrar y difundir información, no crearla. Haciendo una analogía entre el cuerpo humano y un ordenador, los dispositivos de entrada son los ojos y oídos del equipo informático. Como hay numerosas maneras de interacción con un ordenador, habrán numerosas maneras de introducir información en este. Elementos como el ratón, el teclado, las cámaras web, los micrófonos e incluso las pantallas en los equipos más modernos son parte de los dispositivos de entrada. Sin embargo, esos son dispositivos asociados a la manipulación directa por parte del usuario. El usuario mueve el ratón, teclea las letras que desee en un teclado, etc. Por lo que hay más tipos de dispositivos de entrada como el lector de código de barras, que usamos para verificar el precio de cualquier producto en un supermercado, un control remoto, un escáner, etc. Dispositivos de salida. Un dispositivo de salida es cualquier dispositivo de hardware que se usa para comunicar los resultados del procesamiento de datos que ocurre dentro de un ordenador, y lo que hace es básicamente transformar la información generada de manera electrónica en un tipo de código legible por el ser humano. Continuando con la referencia hecha en los dispositivos de entrada, los de salida serían la garganta del ordenador, responsable de su voz. Dichos dispositivos son de suma importancia, puesto que sin ellos la información trabajada por el ordenador no sería legible para el ser humano, y por tanto no comprenderíamos los resultados. Dentro de los dispositivos de salida, podemos encontrar una subclasificación en función del tipo de señal que emita. Por lo tanto, los separaremos en dispositivos de salida gráficos. Son todos aquellos dispositivos de salida diseñados para mostrar la información en un soporte legible de manera visual, ya sea mediante una pantalla o un soporte diseñado para ello. Papel. Dispositivos de salida táctiles. Son todos aquellos dispositivos de salida diseñados para mostrar la información mediante un soporte legible táctilmente. Un ejemplo puede ser las impresoras que usan un proceso de troquelado para transmitir la información mediante código braille, legible por aquellas personas que sufren de discapacidad visual. Dispositivos de salida auditivos. Son todos aquellos dispositivos de salida diseñados para mostrar al usuario la información mediante un soporte diseñado para ser leído auditivamente. El ejemplo más claro que podemos encontrar para ejemplificar estos dispositivos es el altavoz. 2,1. Estructura funcional de un ordenador, componentes físicos. En los ordenadores, se utiliza la denominada arquitectura de von Neumann en el procesamiento de datos. Su nacimiento se sitúa en el año 1945, cuando el matemático húngaro John von Neumann colabora con el proyecto ENIAC, que fue el nombre que se le dio al primer ordenador electrónico de uso general.
Cabe destacar que entre los integrantes de dicho proyecto estaban Alan Turing y Albert Einstein. El aporte de von Neumann estuvo más basado en el problema que se generaba en la máquina, debido a que cada vez que se hacía necesaria su reconfiguración, para adaptarla a cada nueva tarea que surgiese. No fue sino hasta 1949 que el matemático logró desarrollar la solución al problema, mediante la colocación de la información relativa a las operaciones en el mismo sitio en que se iban a colocar los datos. Es decir, incluyendo en la memoria del equipo tanto los números para sumar como la información que el mismo necesita para entender cómo sumar. Lo tratamos en una sección anterior de manera breve, pero ahora nos encargaremos de ampliarla. Los ordenadores con esta arquitectura constan de 5 partes. 1. La unidad aritmético-lógica. 2. Unidad de control. 3. Memoria. 4. Dispositivos de entrada-salida. 5. Bus de datos. 2.1,1. Unidad aritmético-lógica. Es el circuito digital que realiza operaciones tanto lógicas como aritméticas, y es parte fundamental de la unidad central de proceso, y cabe destacar que de su complejidad depende de manera directa la cantidad de operaciones que podrá realizar el ordenador. En los sistemas modernos podemos encontrar numerosas unidades aritmético-lógicas, encargadas cada una de realizar un tipo específico de operación, que variará respecto a su complejidad. Se puede representar como la parte directamente encargada de la inteligencia del sistema. Recibe entradas y procesa los datos para proporcionar unos resultados determinados. 2.1,2. Unidad de control. La función principal de la unidad de control de un ordenador es dirigir la secuencia de pasos para que así el ordenador pueda llevar a cabo lo que normalmente se denomina como ciclo de instrucción, lo cual no es más que el período que tarda la CPU en ejecutar una instrucción en el lenguaje máquina. Y hacer esto con todas las instrucciones de que conste el programa. Los pasos para ejecutar una instrucción son los siguientes. 1. Ir a la memoria y extraer el código de la siguiente instrucción, también llamado ciclo de fetch. 2. Decodificar, determinar la naturaleza de la información extraída. 3. Ejecución de la instrucción. 4. Preparación para leer la siguiente celda de la memoria, la cual contendrá la siguiente instrucción. 5. Volver al paso 1. La unidad de control ejecutará varias veces este ciclo a una gran velocidad. Haciendo comparaciones, podemos decir que representa los impulsos eléctricos automáticos que genera el cerebro para provocar los latidos del corazón, la respiración, etc. 2.1,3. Memoria. La memoria en la estructura funcional de un ordenador es el componente que almacena la información que va a ser procesada en la unidad aritmético-lógica, y que de la misma manera almacena los datos de las operaciones que van a ser realizados en cada ciclo de instrucción. 2.1,4. Dispositivos de entrada-salida. Tratados con anterioridad, diremos que son el nexo de unión del CPU con el usuario, y posibilitan tanto la entrada de información como su salida. Dentro de este contexto, podemos identificarlo con la vista y el habla del ordenador, que le indican qué pasa a su alrededor y permite transmitir los datos al exterior. 2.1,5. Bus de datos. Son los medios físicos, cables por lo general, a través de los cuales es posible la transmisión de la información entre los componentes de un CPU. De no existir los buses de datos, la información se quedaría en el interior de cada componente y sería imposible su interconexión. Son los nervios de un ordenador. 2,2. Periféricos de entrada y salida. Merece la pena hablar de estos dispositivos brevemente, los cuales se encargan de aportar de manera simultánea información al ordenador y al usuario. Entre dichos dispositivos podemos encontrar el CD, DVD, la tarjeta de red y el módem. Vamos a distinguir entre dispositivos de procesamiento y dispositivos de almacenamiento. 2.2,1. Dispositivos de procesamiento. Llamaremos dispositivos de procesamiento a aquellos elementos que realizan el trabajo intensivo del ordenador.
Son los encargados de procesar los datos introducidos por el usuario y, de acuerdo con los pasos determinados por un programa, proporcionan la información. Se encargan de tareas como cálculos, comparación y control del almacenamiento de los datos. Se identifica con el CPU del ordenador y hacen las funciones de cerebro de este. Suele estar formado por los siguientes elementos, que más adelante explicaremos con detalle. Microprocesador. Es el componente más importante, ya que realiza todas las operaciones. De su capacidad depende directamente la potencia final del equipo. Tarjeta madre. Es el puente que comunica el microprocesador y los componentes auxiliares de comunicación entre el microprocesador y todos sus circuitos auxiliares. Tarjeta de vídeo. Gracias a estos dispositivos, el ordenador puede procesar información gráfica compleja que normalmente no sería capaz, como representaciones complicadas en 3 dimensiones o imágenes extremadamente detalladas. Memoria. Almacena temporalmente los datos del microprocesador para que puedan ser usados por los componentes auxiliares. Buena parte del rendimiento del equipo informático dependerá de su capacidad. 2.2. Dispositivos de almacenamiento. Son todos aquellos dispositivos de hardware encargados de almacenar, bien sea de manera temporal o a largo plazo, información proveniente del ordenador, para su posterior uso en el mismo equipo o para su traspaso a otros sistemas. Pueden ser las memorias USB, discos duros, etc. Representan la memoria del ordenador, su capacidad para retener datos. 3. Software, soporte lógico de un ordenador, conceptos básicos, sistemas operativos actuales, Windows, Unix. 3,1. Software, soporte lógico de un ordenador, conceptos básicos. Hemos definido anteriormente software como todos aquellos datos o instrucciones que son almacenados de manera electrónica. Es el llamado soporte lógico de un ordenador. Es decir, todo aquello intangible. Hay varios tipos de software cuya clasificación varía según el uso del mismo. Los tipos de software son los siguientes. 3.1.1. Software de aplicación. Dentro de esta categoría encontramos todos aquellos programas que permiten al usuario del ordenador realizar una o varias tareas. En este rango encontramos todos los programas típicos usados por los usuarios de un ordenador: navegadores de Internet, procesadores de texto, hojas de cálculo, juegos, aplicaciones de gestión de correos electrónicos, etc. 3.1.2. Software de sistema. Es todo aquel software que proporciona a los usuarios la posibilidad tanto de interactuar con el sistema como de controlarlo. Está compuesto por una serie de programas cuyo objetivo es administrar los dispositivos del hardware y, a la vez, proporcionar al usuario una interfaz comprensible. Son comúnmente llamados sistemas operativos y también permiten supervisar de manera global el uso de los recursos físicos de los que dispone el ordenador. Sus tareas principales, por tanto, son comunicación con los dispositivos de entrada y salida, gestión de los procesos internos del sistema, administración de la memoria, gestión de los medios de comunicación del ordenador y administración del sistema de archivos. Podemos destacar dentro de este tipo de software a Windows, Linux y MacOS, aparte de las herramientas de diagnóstico, los servidores, las utilidades, los controladores de dispositivos, etc. 3.1.3. Software de programación. Son aquellas herramientas que un programador utiliza para poder desarrollar programas informáticos, para transformar la idea de un programa en unas líneas de código legibles para el sistema informático que permitan que el programa pueda funcionar. Podemos destacar los entornos de programación en lenguaje C++, Java, etc. Pasaremos ahora a identificar algunos conceptos básicos del área del software. 3.1.3.1. Código fuente. El código fuente de una aplicación informática es la colección de instrucciones escritas mediante un software de programación que especifican las funciones y las acciones de todo programa informático. Es el código genético del programa, y dependiendo de la calidad del mismo, la aplicación podrá ser más lenta o más rápida independientemente del hardware que soporte a la misma. 3.1.3.2.
Ofimática. Los programas relacionados con la ofimática, también llamadas suites ofimáticas, son todos aquellos programas diseñados para promover la productividad entre trabajadores que conozcan el funcionamiento de los mismos, bien sea facilitando y sistematizando cálculos matemáticos, edición de imágenes, creación de textos o de presentaciones, etc. La suite ofimática más conocida en la actualidad es la perteneciente a la empresa Microsoft, y recibe el nombre de Microsoft Office. 3.1.3.3. Controlador de dispositivo o driver. Es un programa informático encargado de operar un dispositivo específico conectado al ordenador. Básicamente, permite la conexión entre el sistema operativo y el hardware que se esté instalando, garantizando el correcto funcionamiento del mismo. 3.1.3.4. Software comercial. El software comercial, también denominado Payware, son todos aquellos programas diseñados por una compañía para ser vendidos y obtener un beneficio por el mismo. El software comercial se extiende por todas las categorías principales, desde aplicaciones simples para editar imágenes a complejos sistemas operativos. 3.1.3.5. Demoware o shareware. Llamadas también demos a secas, el demoware es todo aquel programa cuyas características han sido limitadas en aras de ofrecer una muestra del producto final que últimamente debería ser comprado. 3.1.3.6. Freeware. Freeware es todo aquel programa informático disponible sin limitaciones en sus características que ha sido diseñado para su distribución sin costo monetario, pero que aún así tiene ciertas restricciones de uso, como mantener el código fuente del programa en secreto para evitar su copiado por otras empresas. Pueden ofrecerse como programas funcionales y completos, pero parte de un producto superior más completo, el cual puede estar disponible por un costo determinado. 3.1.3.7. Software de código abierto. Software de código abierto es todo aquel programa informático diseñado de tal manera que su código fuente está disponible para su estudio, copiado, distribución y modificación según los requerimientos de los usuarios. Permite los mayores niveles de personalización de programas, puesto que todos aquellos interesados y con conocimientos suficientes pueden aportar ideas con respecto a la eficiencia y funcionamiento del mismo, observando el ADN del programa. 3.1.3.8. Software libre. Llamaremos software libre a todo aquel software que respeta la libertad de todos los usuarios que lo adquirieron, por lo que una vez obtenido se permite su copia, estudio, redistribución y modificación. Suele estar disponible de manera gratuita o, al menos, a precio de costo, pero ello no es una obligación. Cabe destacar que hay software libre que son distribuidos de manera comercial. 3.1.3.9. Base de datos. Las bases de datos son programas informáticos usados para capturar, almacenar y organizar cantidades grandes de información relativas a cualquier tipo de actividad, listados de precios, direcciones de personas, etc. Su importancia es cada vez mayor debido a la tendencia que existe en el mundo de aumentar la interconexión entre las personas y las organizaciones, lo cual crea redes de información más grandes y con mayores requerimientos. Hay muchos tipos de bases de datos, sin embargo de las más usadas es la que forma parte del paquete ofimático de Microsoft, Microsoft Access. 3.1.3.10. Procesador de textos. Llamamos procesador de texto a toda aquella aplicación informática empleada para la creación y edición de documentos de tipo escrito. Pueden tener diversas opciones que afectan al formato del texto en cuestión, así como la manera en que éste sea presentado. Se considera una evolución cuantitativa respecto a la máquina de escribir, que era el método de edición de texto usado por la gente antes de la aparición de este tipo de programas. En la actualidad, su principal exponente es el programa que forma parte del paquete ofimático de Microsoft, Microsoft Word. 3.1.3.11. Hoja de cálculo. Las hojas de cálculo son un tipo de documento informático que permite la inserción y manipulación, mediante diferentes tipos de operaciones, de datos.
Dichos datos son en su mayoría números, pero como se verá más adelante, no se limitan exclusivamente a ellos, y están organizados en forma de filas y columnas en una tabla de tipo bidimensional, es decir, en filas y columnas. La unidad mínima de información en una hoja de cálculo está contenida en lo que se denomina celda, las cuales tendrán una posición específica y fija en el documento y serán usadas para insertar los datos, fórmulas o elementos necesarios para el tratamiento de la información. Las hojas de cálculo se han hecho muy famosas por la cantidad de elementos que ofrecen para la elaboración de gráficos y diagramas, usados en todo tipo de ramas del conocimiento, desde la ingeniería a la gerencia. La hoja de cálculo más conocida en la actualidad es Microsoft Excel, perteneciente al paquete ofimático de la compañía con el mismo nombre. 3,2. Sistemas operativos actuales Windows Unix. Ya que hemos definido lo que son los sistemas operativos, debemos ahondar un poco más en ese aspecto del software y presentar los dos principales exponentes dentro del área de la computación, Windows y Unix. 3.2,1. Windows. La primera versión de Windows se creó en 1985, cuando la compañía Microsoft publicó su primera versión, que contaba con una interfaz gráfica de usuario, representación gráfica de los programas y del sistema operativo que facilita el uso del mismo por parte del usuario, para su propio sistema operativo, conocido como MS-DOS. Pese a que su primera versión no cumplía con los estándares de potencia o popularidad deseados por la compañía, debido a severas limitaciones derivadas de batallas legales con Apple, como por ejemplo que las ventanas del programa solo podían tener disposición de mosaico en la pantalla, no podían sobreponerse unas a otras. No fue sino en 1990 que el producto alcanzó popularidad a nivel internacional, debido al aprovechamiento de las superiores capacidades gráficas para los ordenadores personales de la época, lo cual habilitaría entre otras cosas la ejecución de varios programas a la vez, ejecución multitarea. A partir de ese momento, de popularidad la compañía fue capaz de abrirse un nicho significativo en el mercado informático que no ha abandonado desde entonces. En la actualidad, tras más de 17 actualizaciones mayores, es el sistema operativo de pago usado por la mayoría de los consumidores en el mundo de la informática personal, y en menor medida en servidores, dispositivos móviles y consolas de videojuegos. Windows 10 es el hasta el momento penúltimo y vigente sistema operativo desarrollado por Microsoft como parte de la familia de sistemas operativos Windows NT. Fue lanzado al público el 29 de julio de 2015. Esta versión introdujo una arquitectura de aplicaciones universales, desarrolladas con la interfaz Continuum y posteriormente, con la interfaz Fluent Design. Estas aplicaciones pueden ser diseñadas para ejecutarse en todas las familias de productos de Microsoft con un código casi idéntico, incluyendo computadoras personales, tabletas, teléfonos inteligentes, sistemas embebidos, Xbox One, Surface Hub y HoloLens. La interfaz de usuario fue revisada para realizar transiciones entre una interfaz orientada al ratón y una interfaz orientada a la pantalla táctil basadas en dispositivos de entrada disponibles, particularmente en tablets. Ambas interfaces incluyen un menú inicio actualizado que comprende un diseño mezclado de Windows 7 con el diseño Metro de Windows 8. También se introduce la vista de tareas, un sistema de escritorio virtual, el navegador web Microsoft Edge y otras aplicaciones nuevas o actualizadas, un soporte integrado para iniciar sesión a través de huella digital o reconocimiento facial llamado Windows Hello, nuevas características de seguridad para entornos empresariales, DirectX 12 y WDDM 2.0 para mejorar las capacidades gráficas del sistema operativo para los videojuegos. Microsoft describió a Windows 10 tanto un sistema operativo como un servicio que puede recibir actualizaciones en curso para sus características y funcionalidades, además con la habilidad en los entornos empresariales para recibir actualizaciones no críticas en un ritmo más lento, o un soporte a largo plazo que solo recibe actualizaciones críticas tales como parches de seguridad, en el curso de vida de 5 años de soporte general. Uno de los aspectos más importantes de Windows 10
es el enfoque en la armonización de experiencias de usuario y funcionalidad entre diferentes tipos de dispositivos, además de abordar las deficiencias en la UI de Windows que se introdujo por primera vez en Windows 8. El ecosistema de la Microsoft Store se ha enfocado en el desarrollo de aplicaciones universales, las cuales están hechas para funcionar a través de múltiples plataformas y dispositivos, incluyendo teléfonos inteligentes, tabletas Xbox One y otros dispositivos compatibles con Windows 10. Las apps de Windows comparten códigos similares en sus plataformas respectivas, tienen un diseño web adaptable a las necesidades e insumos del equipo que los ejecuta, pueden sincronizar datos entre dispositivos que ejecuten Windows 10, incluyendo notificaciones, credenciales y el modo multijugador para Xbox, y serán distribuidas en una única tienda. Los desarrolladores pueden permitir cross-buys, donde las licencias adquiridas para una aplicación se aplican a todos los dispositivos compatibles de un mismo usuario, en lugar de aplicarse solamente en el dispositivo donde se lo adquirió. Dicho en otras palabras, si un usuario compra una aplicación para PC, también tiene derecho a utilizar la versión para smartphone sin costo adicional. Windows 10 también permite que las aplicaciones web y el software de escritorio, mediante el uso de Windows API o Microsoft Net, se empaqueten para su distribución en la Microsoft Store. En el momento de edición de este volumen, Windows 11 es el último sistema operativo de Microsoft. En otoño de 2021 se empezará a distribuir ordenadores con este sistema operativo, que trae consigo una nueva GUI, interfaz gráfica. 3.2.2. Unix. Unix es un sistema operativo que reúne numerosas variantes, cuyas tres características principales son su portabilidad, sus posibilidades de ejecución de varias aplicaciones a la vez y la capacidad de admitir varios usuarios al mismo tiempo, dentro de una misma instancia de la aplicación. Fue desarrollado el año 1969 por un grupo de empleados de los laboratorios Bell de AT&T y vendidos a la empresa Novell Inc. El programa pasó por múltiples manos hasta acabar en una empresa llamada Caldera Software en 2001. Ello creó numerosas batallas legales con Novell Inc., puesto que esta empresa sostenía que solo había vendido los derechos de uso de la aplicación y no la aplicación en sí, hasta que en el 2010, tras un largo proceso, Unix pasó a ser propiedad de Novell nuevamente. La versión de Unix más extendida para el usuario en general es la distribución llamada Linux, que fue iniciada por el proyecto GNU en 1983 y que, a día de hoy, es uno de los mayores exponentes del software libre, estando disponible de manera gratuita y con su código fuente accesible ante cualquier usuario que desee colaborar en su actualización. Debido a estas cualidades específicas, este sistema operativo es el que más se usa en la actualidad en servidores informáticos, y en menor medida en ordenadores personales, consolas de videojuegos, dispositivos móviles y ordenadores de bolsillo. 3.2.3. Principales diferencias entre Windows y Linux. Haciendo una comparación entre Linux y Windows, podemos encontrar las siguientes diferencias. En cuanto al precio, Linux es gratuito y Windows no lo es, por lo que se requiere desembolsar para adquirir este último una cantidad para su adquisición y uso. Linux es un sistema operativo altamente configurable y flexible debido al paradigma usado desde un principio en su creación, código abierto, y no requiere de constantes actualizaciones. Windows, por otra parte, es un software poco flexible, debido a que el código fuente pertenece a Microsoft y que continuamente requiere cambiar su versión a una más nueva para evitar fallos. En cuanto a la compatibilidad, Linux requiere más conocimientos de informática. No hay sustituto directo para todas las aplicaciones y algunos dispositivos de última generación no están soportados, mientras que Windows es un software mucho más compatible, tiene mucho mayor soporte para el usuario y requiere el mínimo de conocimientos de informática. En cuanto a los usuarios, podemos decir que Windows es un software mucho más extendido y cuenta con un mayor de usuarios alrededor del mundo, mientras que Linux es un software menos comercial y usado en menor medida por el consumidor general. Por la parte de la seguridad, los sistemas basados en Linux son más seguros ante ataques informáticos que Windows,
en parte debido a que se realiza un mayor esfuerzo por encontrar vulnerabilidades en este último, ya que tiene una mayor distribución entre el público. A fin de cuentas, hay que analizar todos estos factores para decidirse por un sistema operativo y responder a las siguientes preguntas. ¿Me importa pagar por un sistema operativo? ¿Me importa tener una curva de aprendizaje superior? ¿Necesito configurar de manera profunda el sistema operativo para que éste haga exactamente lo que quiero? ¿Me importa no tener un soporte propiamente dicho? Una vez respondidas a estas cuestiones, elegiremos el sistema operativo que más se adapte a nuestras necesidades. 4. Mantenimiento básico de los ordenadores, preventivo y correctivo. Nociones básicas de seguridad informática. Firewall ANTIVIRUS, sistema de detección de intrusos. 4,1. Mantenimiento básico de los ordenadores, preventivo y correctivo. El buen funcionamiento de un sistema informático dependerá de manera directa del cuidado con el cual tratemos al equipo, tanto en la parte física como en la intangible. Daremos ahora una serie de consejos enfocados en el mantenimiento de cada una de las secciones del ordenador, que en última instancia prolongarán su vida y mejorarán su rendimiento. El mantenimiento preventivo es el enfocado en evitar problemas mediante tareas periódicas. Por la parte física. 1. Limpieza interna del PC y revisión de sus componentes internos. Retirar el polvo adherido a las piezas del equipo informático, recordando siempre desconectar los cables de alimentación del ordenador y sus componentes, usando un aparato soplador, un pincel o trapos secos, y comprobar que los conectores no están flojos, quemados o en mal estado, oxidados. 2. Limpieza del monitor del PC. Con soplar aire al interior por las rejillas y limpiar la pantalla y el filtro de la pantalla con un paño seco suele servir. 3. Limpiar el mouse. Si tenemos un mouse de bolita, levantamos la tapa situada en la parte inferior del mismo y la limpiamos con un paño que no deje pelusas, y si es óptico, lo que podemos hacer es mantener un nivel de limpieza adecuado en la alfombra que usamos. 4. Los CD-ROM, DVD, CD-RW. Debido a la complejidad de los lectores modernos, no es recomendable abrir los mismos y manipularlos de manera manual. Sin embargo, se pueden comprar discos que están especialmente diseñados para limpiar las unidades lectoras. 5. La superficie exterior del PC y sus periféricos. Lo recomendable suele ser el uso de una tela ligeramente humedecida en jabón líquido o un tipo de detergente no abrasivo, secándolo posteriormente con un trapo que no deje pelusas. El correcto mantenimiento preventivo de la parte intangible, el software, viene vinculado de manera muy fuerte a los consejos relacionados con la seguridad informática. Aparte de dichos consejos, se pueden añadir a la lista los siguientes. 1. Depurar el sistema de archivos de manera periódica. Significa borrar el caché de los navegadores web que se estén usando, y eliminar los archivos no esenciales para el sistema, como pueden ser los contenidos situados en la papelera de reciclaje mediante el uso de programas especializados, como el Cleaner. 2. Desinstalar aplicaciones que no se estén utilizando. Una vez no estemos usando un programa determinado, juego, aplicaciones específicas, videos, etc., es recomendable eliminarlos del sistema, puesto que si se acumulan en gran cantidad podrían crear lentitud y desorden en el sistema de archivos. Las herramientas para ello las provee cada sistema operativo. 3. Realizar desfragmentaciones periódicas. Desfragmentar es unir todos los archivos sueltos separados en el sistema en sitios cercanos dentro del sistema de archivos. Es eliminar fragmentos para crear grupos compactos de información. Cada sistema operativo cuenta con herramientas propias para llevar a cabo estas tareas. 4. Programar de manera periódica revisiones del equipo por parte del antivirus. Este paso es importante, puesto que no sirve de nada tener un programa que se encargue de la seguridad del equipo si no se utiliza con frecuencia y periodicidad. Muchos poseen la capacidad de programar revisiones automáticamente, pero estas suelen ser revisiones rápidas. Realizar análisis profundo del equipo de manera manual, cada cierto tiempo, es recomendable. 5. Copias de seguridad. Consiste en almacenar en soportes externos al ordenador
la información más importante del sistema, para evitar la pérdida irrecuperable de estos en caso de que hayan problemas irreparables. Suele hacerse de manera manual en un soporte como memorias USB, DVD, memorias SD, etc. El mantenimiento correctivo suele implicar procesos más complejos relacionados con reparación tanto de la parte física del ordenador, reemplazo de piezas, soldadura de conectores, reparación manual de ciertos componentes, como por la parte intangible, recuperación de datos perdidos, formateo del sistema, etc. Dichos procesos suelen requerir más tiempo y trabajo, y posiblemente un desembolso económico a una persona especializada en la parte que se desee reparar, por lo que se destaca la importancia de tener el hábito de limpiar y cuidar todos los componentes de un ordenador. 4,2. Nociones básicas de seguridad informática, firewall, antivirus, sistema de detección de intrusos. Llamamos seguridad informática a la disciplina que se encargada de diseñar las normas, procedimientos, métodos y herramientas, las cuales estarán orientadas a proveer ciertas condiciones de seguridad y confiabilidad al sistema informático. Dicha disciplina busca asegurar que, tanto los recursos propios del ordenador, material informático, datos, programas, que hay en una organización determinada, sean usadas de la manera en que se concibió, y, a la vez, busca limitar el acceso a la información de tal manera que solo pueda ser consultada y modificada por las personas acreditadas. Se basa en los siguientes principios. Confidencialidad. Con confidencialidad nos referimos al nivel de privacidad de los elementos de información que son tanto almacenados como procesados en un sistema informático. Integridad. Referido tanto a la validez como a la consistencia de los elementos de información que son almacenados y procesados en un sistema informático. Se basa en la correcta manipulación que reciban los datos dentro del sistema en cuestión. Disponibilidad. Con disponibilidad nos referiremos al nivel de continuidad que tiene el acceso a los elementos de un sistema informáticos. Lo que se busca es asegurar en última instancia la permanencia del sistema informático en sí en condiciones de actividad adecuadas para los usuarios. 4.2.1. Malware. Debemos detectar entonces las principales amenazas que nos encontramos cuando manipulamos un sistema informático, los denominados malware. Malware, del inglés malicious software, también llamado badware, código maligno, software malicioso o software malintencionado, es un tipo de software que tiene como objetivo infiltrarse para espiar o dañar una computadora o sistema de información sin el consentimiento de su propietario. El término malware es muy utilizado por profesionales de la informática para referirse a una variedad de software hostil, intrusivo o molesto. El término virus informático suele aplicarse de forma incorrecta para referirse a todos los tipos de malware, incluidos los virus verdaderos. El software se considera malware en función de los efectos que, pensados por el creador, provoque en un computador-ordenador. El término malware incluye virus, gusanos, troyanos, la mayor parte de los rootkits, scareware, spyware, adware intrusivo, crimeware y otros softwares maliciosos e indeseables. Malware no es lo mismo que software defectuoso. Este último contiene bugs peligrosos pero no de forma intencionada. 4.2.1.1. Virus. Los tipos más conocidos de malware son virus y gusanos, y se distinguen por la manera en que se propagan más que por otro comportamiento particular. Los denominados virus informáticos son programas, software, que han sido diseñados para extenderse de un ordenador a otro e interfieren de manera maliciosa con las operaciones propias del ordenador. Pueden recopilar datos personales, contraseñas de cuentas de correo electrónico, datos de navegación de Internet, direcciones y números de teléfono, que posteriormente podrán ser utilizados en perjuicio del usuario, o directamente provocar fallos irrecuperables o pérdidas de información dentro del equipo. Pueden estar disfrazados en forma de imágenes, archivos ejecutables, direcciones de correo electrónico, etc. Dicha infección consiste en incrustar su código malicioso en el interior del archivo víctima, normalmente un ejecutable, de forma que a partir de ese momento dicho ejecutable pasa a ser portador del virus y por tanto, una nueva fuente de infección. Los virus también pueden realizar otras acciones,
ya que pueden contener además una carga dañina, payload, con distintos objetivos, desde una simple broma hasta realizar daños importantes en los sistemas, bloquear las redes informáticas generando tráfico inútil o borrar archivos. Funcionamiento básico de un virus. Se ejecuta un programa que está infectado, en la mayoría de las ocasiones por desconocimiento del usuario. El código del virus queda oculto y alojado en la memoria RAM del ordenador, aun cuando el programa que lo contenía haya terminado de ejecutarse. El virus toma entonces el control de los servicios básicos del sistema operativo, infectando de manera posterior archivos ejecutables, .exe, .com, .scr, etc., que son llamados a ejecutarse. Finalmente se añade el código del virus al programa infectado y se graba en el disco, con lo cual el proceso de replicado se completa. Las principales vías de infección son redes sociales, páginas web fraudulentas, sitios web legítimos pero infectados, redes P2P, descargas con regalo, dispositivos externos como USB, CDs o DVDs infectados, elementos adjuntos en correos no solicitados, llamados spam. Por otro lado, un gusano informático, worm en inglés, es un malware que tiene la propiedad de duplicarse a sí mismo. Los gusanos utilizan las partes automáticas de un sistema operativo que generalmente son invisibles al usuario. Los gusanos informáticos se propagan de ordenador a ordenador, pero, a diferencia de un virus, tiene la capacidad a propagarse sin la ayuda de una persona. Lo más peligroso de los worms o gusanos informáticos es su capacidad para replicarse en el sistema, por lo que el ordenador podría enviar cientos o miles de copias de sí mismo, creando un efecto devastador a gran escala. A diferencia de un virus, un gusano no precisa alterar los archivos de programas, sino que reside en la memoria y se duplica a sí mismo. Los gusanos casi siempre causan problemas en la red, aunque sea simplemente consumiendo ancho de banda, mientras que los virus siempre infectan o corrompen los archivos de la computadora que atacan. Es algo usual detectar la presencia de gusanos en un sistema cuando, debido a su incontrolada replicación, los recursos del sistema se consumen hasta el punto de que las tareas ordinarias del mismo son excesivamente lentas o simplemente no pueden ejecutarse. 4.2.1.2 Troyanos. Es un tipo de malware especializado en realizar acciones sin que el usuario se percate, por lo tanto, trabajando sin su consentimiento explícito. Se dedican a recopilar todo tipo de datos, normalmente información personal, y manipulación del sistema informático de manera remota. No infectan otros programas y son propagados escondiéndolos dentro de algún software lícito. En informática se denomina troyano o caballo de Troya, traducción literal del inglés Trojan Horse, a un software malicioso que se presenta al usuario como un programa aparentemente legítimo e inofensivo, pero al ejecutarlo le brinda a un atacante acceso remoto al equipo infectado. El término troyano proviene de la historia del caballo de Troya, mencionado en la Odisea de Homero. Un troyano no es de por sí un virus informático, aun cuando teóricamente pueda ser distribuido y funcionar como tal. La diferencia fundamental entre un troyano y un virus consiste en su finalidad. Para que un programa sea un troyano, solo tiene que acceder y controlar la máquina anfitriona sin ser advertido, normalmente bajo una apariencia inocua. Al contrario que un virus, que es un huésped destructivo, el troyano no necesariamente provoca daños porque no es su objetivo. Una de las formas más comunes para distribuir programas espía, spyware, es mediante troyanos unidos a software legal descargado de Internet. Cuando el usuario instala el software esperado, el spyware es instalado también. Los autores de spyware que intentan actuar de manera legal pueden incluir unos términos de uso, en los que se explica de manera imprecisa el comportamiento del spyware, que los usuarios, muchas veces y lamentablemente, aceptan sin leer o sin entender. 4.2.1.3 Puertas traseras o backdoors. Un backdoor o puerta trasera es un método para eludir los procedimientos habituales de autenticación al conectarse a un ordenador. Una vez que el sistema ha sido comprometido de alguna forma,
puede instalarse una puerta trasera para permitir un acceso remoto más fácil en el futuro. Las puertas traseras también pueden instalarse previamente al software malicioso para permitir la entrada de los atacantes. Los crackers suelen usar puertas traseras para asegurar el acceso remoto a un ordenador, intentando permanecer ocultos ante una posible inspección. Para instalar puertas traseras, los crackers pueden usar troyanos, gusanos u otros métodos. El código malicioso afecta al equipo e incluso se propaga entre los contactos de ese usuario. 4.2.1.4 Phishing. Software de tipo espía propagado a través del correo electrónico, sobre todo dedicados a recopilar información de tipo bancario. Muchas veces dichos emails contienen enlaces que direccionan a páginas malintencionadas, en las que se solicita determinada información al usuario, tales como contraseñas de las cuentas de correo o número de tarjetas de crédito. Adware. Adware es todo aquel software malintencionado dedicado a mostrar publicidad de manera no consentida al usuario. A veces incluso se recolecta información del mismo. Su manera de distribución suele ser a través de programas gratuitos. Spyware. Software dedicado a la recolección de información del usuario de manera no autorizada. Rootkits. Llamamos rootkit a la colección de programas que utilizan los hackers para evitar su detección mientras intenta acceder de manera no autorizada a un equipo informático, bien sea reemplazando archivos del sistema o instalando de manera oculta un módulo que permita al pirata acceso al equipo. Spam. Son todos aquellos mensajes no solicitados cuyo remitente suele ser un desconocido, el cual es enviado de manera masiva con carácter publicitario, bien de productos, de opciones políticas, etc. Está vinculado al uso del correo electrónico. 4.2.2 Antivirus y firewall. Para combatir dichas amenazas en informática tenemos los llamados antivirus, que son programas informáticos, software, usados para detectar, prevenir y asilar los programas maliciosos utilizando una serie de procedimientos de detección propios de este tipo de programas, por ejemplo buscando en el ordenador algoritmos típicos en los virus. Por otra parte, los llamados cortafuegos o firewall son programas específicamente diseñados para cortar las conexiones que el sistema considere peligrosas e impedir la entrada de datos perjudiciales para el sistema. Muchas veces vienen incluidos junto con el antivirus en un mismo paquete, y los hay tanto gratuitos como de pago. Se recomienda adquirir uno de pago, debido a que generalmente estos ofrecen mayores cualidades tanto defensivas por la parte de los firewall, como de limpieza por el lado de los antivirus que las versiones gratuitas. Sin embargo, algunas veces es imposible deshacerse de cierto tipo de programas maliciosos una vez entran en el sistema informático, por lo que crearemos una serie de medidas de aconsejado cumplimiento, las cuales son: 1. No revelar las contraseñas, tanto las de correo electrónico como las propias del sistema o las de las cuentas bancarias, en ningún caso, y almacenarlas en un lugar seguro. 2. Mantener el ordenador actualizado en todo momento, debido a que con cada nueva actualización suelen incluirse nuevas políticas de seguridad que afectan a la respuesta del sistema frente a las amenazas que podamos encontrar. 3. Navegar en páginas web legítimas y que no estén relacionadas con algún tipo de actividad ilícita o incorrecta, y cuyo certificado de seguridad esté vigente. Muchas veces el propio navegador nos advierte de dicha falla en la seguridad. 4. Instalar solo programas informáticos provenientes de desarrolladores reconocidos y que han pasado las pruebas necesarias para garantizar la integridad del equipo una vez se instale la aplicación, y leerse el manual de la misma para ver hasta qué punto nos cubre una garantía. 5. Tener siempre un antivirus en el ordenador que esté actualizado y que cuente con un firewall que bloquee la mayoría de los accesos no autorizados al sistema. 6. Evitar tanto abrir archivos adjuntos como enlaces provenientes de correos electrónicos que nos sean desconocidos, puesto que estos pueden tener datos creados con propósitos malintencionados. 7. Cuidar que cada vez que conectemos una unidad de almacenamiento de datos al ordenador, dicha unidad sea de una fuente conocida por nosotros. 5. Introducción a los sistemas operativos.
Un sistema operativo es un programa o conjunto de programas de control que tiene por objeto facilitar el uso del ordenador y conseguir que éste se utilice eficientemente, haciendo de intermediario entre el usuario del ordenador y su hardware asociado y aislándolo de sus detalles. Sus principales tareas son: controlar la ejecución de los programas conociendo cómo se están desarrollando en cada momento. Esto adquiere gran importancia cuando hay varios programas ejecutándose a la vez. Concurrencia. Administrar los periféricos. El ratón, teclado, reproductor de DVD, impresora, etc. requieren que alguien se encargue de hacer que funcionen. Mejorar la eficiencia del ordenador maximizando el uso del procesador, la gestión de la memoria y el acceso a los periféricos. Facilitar el uso del ordenador. Busca hacer transparente al usuario las características hardware de los dispositivos. Gestionar los permisos de acceso de los usuarios. Estos no deben poder acceder a los datos de los demás usuarios. Control de errores. Los errores hardware no siempre son entendibles y es necesario informar al usuario de qué está provocando el error, por qué se está produciendo y, si es posible, las medidas a adoptar para corregirlo. El sistema operativo puede funcionar gracias a que se carga previamente en la memoria del ordenador, y es la BIOS, Basic Input-Output System, quien se encarga de llevar a cabo esta tarea. Así, cuando un ordenador se enciende, la BIOS comienza a trabajar. Lee de la RAMCMOS la configuración del sistema, se ejecuta el proceso POST que verifica que todo esté en orden, localiza en alguno de los sistemas de almacenamiento, disco duro, lector de DVD, el sector de arranque del sistema operativo y finalmente, lo carga en memoria y le cede el control. Hay que recordar que los programas deben estar en la memoria principal para que se puedan ejecutar, y en el caso de que se estén ejecutando varios simultáneamente, será necesario que todos ellos estén cargados en memoria. Esto va a obligar a que sea necesario compartir la memoria entre los distintos procesos, programas en ejecución, y que alguien o algo se encargue de asignar la memoria según sea necesario. Este alguien o algo va a ser el sistema operativo, que se encargará de administrar el movimiento de los programas entre la memoria principal y los dispositivos de almacenamiento secundario, según vaya siendo necesario. Los actuales sistemas operativos también implementan una técnica denominada memoria virtual, que va a permitir que tanto el propio software del sistema operativo como el resto de software de aplicación dispongan de una mayor cantidad de memoria de la que está físicamente disponible. Para ello, el sistema operativo, haciendo uso de la memoria principal y de una parte del disco duro, genera la ilusión a los programas de disponer una cantidad de memoria mayor de la que realmente se tiene. Por otro lado, dado que solo una parte de esta memoria virtual se encuentra realmente en la memoria principal, será el sistema operativo quien se encargue de traer y llevar fragmentos de programas entre el dispositivo de almacenamiento secundario y la memoria principal. A este mecanismo se denomina swapping. 5,1. Tipos de sistemas operativos. Los sistemas operativos se pueden clasificar por diversos criterios, siendo algunos de ellos los siguientes. 5.1,1. Por el número de usuarios. Monousuarios. Son aquellos que soportan a un usuario a la vez, sin importar el número de procesadores que tenga la computadora, o el número de procesos o tareas que el usuario pueda ejecutar en un mismo instante de tiempo. Multiusuarios. Son aquellos que son capaces de dar servicio a más de un usuario a la vez, ya sea por medio de varias terminales conectadas a la computadora, o por medio de sesiones remotas en una red de comunicaciones. 5.1,2. Por el número de tareas. Monotareas. Son aquellos que solo permiten una tarea a la vez por usuario. Puede darse el caso de un sistema multiusuario y monotarea, en el cual se admiten varios usuarios al mismo tiempo, pero cada uno de ellos solo puede realizar una tarea a la vez. Multitareas. Son aquellos que le permite al usuario estar realizando varias tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, puede estar editando un fichero de texto,
a la vez que está recibiendo correo electrónico y escuchando música. Es común encontrar en estos sistemas operativos interfaces gráficas orientadas al uso de menús y el ratón, lo que permite un rápido intercambio entre las tareas del usuario, mejorando su productividad. 5.1,3. Por el número de procesadores. Uniproceso. Es aquel que es capaz de manejar solamente un procesador del ordenador, de manera que si éste tuviese más de uno le sería inútil. El ejemplo más típico de este tipo de sistemas es el MS-DOS. Multiproceso. Es aquel que puede trabajar en un ordenador con más de un procesador y es capaz de usarlos todos para distribuir su carga de trabajo. 5.1,4. Por la forma de ofrecer sus servicios. Sistema operativo de red. Se definen como aquellos que tienen la capacidad de interactuar con sistemas operativos en otros ordenadores a través de un medio de transmisión, con el objeto de intercambiar información, transferir archivos, ejecutar comandos remotos, etc. La particularidad de estos sistemas es que el usuario debe conocer la ubicación de los recursos a los que desea acceder. Sistema operativo distribuido. Estos abarcan los servicios de los de red, logrando integrar recursos, impresoras, discos duro, memoria, procesadores, en una sola máquina virtual a la que el usuario accede de forma transparente. Es decir, ahora el usuario ya no necesita saber la ubicación de los recursos, sino que los conoce por su nombre y simplemente los usa como si todos ellos fuesen locales a su ordenador. 5,2. Evolución de los sistemas operativos. En este apartado se va a comentar cómo han ido evolucionando los sistemas operativos a través de la historia. 5.2,1. Primera etapa, procesamiento en serie. En un principio no existían sistemas operativos, programándose directamente sobre el hardware. Los programas se escribían en lenguaje máquina y se introducían en la memoria del ordenador, junto a los datos mediante una consola con interruptores manuales. Se iniciaban los programas cargando en el registro PC, Program Counter, la dirección de memoria de la primera instrucción del programa. Los resultados de la ejecución se obtenían examinando el contenido de los registros del procesador y las posiciones de memoria relevantes. Evidentemente, este tipo de programación conllevaba una baja productividad, tanto para los usuarios como para la máquina, aparte de que este proceso para la introducción de los programas, al ser tan largo y tedioso, excluía prácticamente la ejecución de programas de tamaño medio-grande. Los primeros usuarios de los ordenadores ejercían tanto de programadores como de operadores de consola, teniendo asignado un período de tiempo para su uso, el cual previamente habían reservado. Durante el tiempo que tenían asignado se convertían en el usuario exclusivo del sistema, convirtiéndose el acceso a este en un acceso en serie. 5.2,2. Segunda etapa, procesamiento por lotes batch. En esta segunda etapa se produjo una evolución en los dispositivos de entrada-salida, apareciendo los lectores de tarjetas y de cintas perforadas. De esta forma, ya no era necesario introducir los programas directamente en la memoria mediante interruptores. En cualquier caso, el inconveniente de la modalidad de trabajo anterior era que la CPU permanecía inactiva durante la preparación de los programas, ya fuera mediante interruptores o mediante tarjetas perforadas, y la intervención manual de usuarios no especializados. Para intentar solventar esto, apareció la figura del operador, persona a la que los programadores le daban las tarjetas de los trabajos a realizar, y éste los reunía y empaquetaba en un lote que se ejecutaba uno detrás de otro desde su comienzo hasta el final. Posteriormente, recogía los resultados y se los entregaba a cada programador. Posteriormente, analizando el trabajo que realizaba un operador, se observó que era bastante mecánico y que podía ser automatizado en gran parte para ganar tiempo. Así pues, se desarrolló un pequeño programa que permanecía constantemente en memoria residente y que transfería automáticamente el control de un trabajo a otro. Este programa se denominó monitor residente, y puede ser considerado como el precursor de los sistemas operativos actuales.
El modo de funcionamiento del monitor residente era el siguiente. En el momento de encender el ordenador se pasaba el control al monitor, que a su vez daba el control al primer trabajo. Cuando terminaba su ejecución, tomaba de nuevo el control el monitor, dando paso al segundo de los trabajos y así sucesivamente. Con el uso del monitor residente quedaba resuelto el problema de la automatización de la ejecución de los trabajos. Sin embargo, el procesador aún permanecía demasiado tiempo desocupado. Esta situación se debía fundamentalmente a la diferencia de velocidad entre el procesador y los dispositivos de entrada de donde se leían los programas, normalmente una lectora de tarjetas perforadas, y los dispositivos de salida donde se volcaban los resultados, normalmente a papel a través de una impresora, cuyo funcionamiento era principalmente mecánico. Con la aparición de las cintas magnéticas, cuyo tiempo de lectura y escritura era muy inferior al de las tarjetas, se pensó que se utilizaría más el procesador si todas las entradas y salidas se realizaban sobre cintas. Para realizar esto se utilizó una técnica denominada operación fuera de línea, offline. Se dedicaba un ordenador auxiliar, de menor coste y potencia, a convertir las tarjetas en información sobre cinta magnética y la salida sobre cinta magnética en salida sobre impresora o cinta perforada. Una vez que se volcaban varios trabajos a cinta, ésta se desmontaba del ordenador auxiliar y se llevaba a mano para su procesamiento por el ordenador principal. Cuando el ordenador principal llenaba una cinta de salida, ésta se llevaba al ordenador auxiliar para su paso a impresora o cinta perforada. 5.2.3. Tercera etapa. Multiprogramación y tiempo compartido. Con los avances conseguidos en la segunda etapa mediante el monitor residente, el trabajo fuera de línea y otras técnicas, se incrementó el uso del procesador en un sistema denominado de flujo único, es decir, en un sistema que dedica todos sus recursos a la ejecución de una sola tarea, no importa lo larga o corta que ésta fuese. Sin embargo, este incremento todavía era insuficiente para tener ocupado en su totalidad al procesador, por lo que introdujeron en los sistemas operativos las técnicas de multiprogramación y tiempo compartido. Con la multiprogramación, dos o más procesos pueden alojarse simultáneamente en la memoria principal y ser ejecutados concurrentemente por el procesador. Cuando uno de los procesos que está almacenado en memoria y que está siendo ejecutado se queda bloqueado, porque necesita leer o escribir datos en un dispositivo de ES, el sistema operativo toma el control del procesador a fin de dar el turno a otro de los procesos almacenado en memoria. Por otro lado, la técnica de tiempo compartido se empezó a utilizar a la vez que aparecieron los terminales interactivos, teclado-pantalla, donde los usuarios se conectaban con el ordenador, efectuaban una serie de trabajos y se desconectaban. Ahora el objetivo del sistema operativo no era solo atender tareas concurrentemente mediante la multiprogramación, sino atender a las peticiones que los usuarios realizaban de forma interactiva a través de la interfaz de comando, haciendo creer a estos la ilusión de tener todos los recursos del ordenador para ellos solos. Para conseguir este objetivo, estos sistemas operativos asignaban a cada usuario una cantidad fija de tiempo, conocido como time slice, de forma rotativa, de forma que durante esa rodaja de tiempo, la ilusión de disponer de todos los recursos del ordenador se hacía realidad. 6. Especial referencia a Windows igual a Linux. 6,1. Windows. 1975-1981. Inicios de Microsoft. MS-DOS. En 1975, Bill Gates y Paul Allen constituyen una sociedad denominada Microsoft. Comienza siendo una compañía pequeña, pero con la visión de que cada hogar disponga de un ordenador personal. En junio de 1980, Gates y Allen contratan a Steve Ballmer para que les ayude a dirigir la empresa. Al mes siguiente, IBM se pone en contacto con Microsoft para que desarrollen un sistema operativo para su IBM PC, Personal Computer. Al año siguiente, cuando se empiezan a comercializar los equipos de IBM, estos ejecutan el sistema operativo desarrollado por Microsoft, MS-DOS, Microsoft Disk Operating System.
Esta primera versión soportaba 16 KB de memoria RAM, disquetes de 5 pulgadas y un cuarto de una sola cara de 160 KB, y era capaz de interpretar 22 órdenes desde el intérprete de línea de comandos. MS-DOS se comercializó desde 1981 hasta el año 2000, siendo su última versión la 8.0, que venía incluida en Microsoft Windows XP y Microsoft Windows ME. 1985-1987, Windows 1.0. La primera edición de Windows salió a la luz un 20 de noviembre de 1985, siendo este el primer intento de proveer de una interfaz gráfica más sencilla de entender para MS-DOS. Esta versión mostraba las ventanas en mosaico y venía con los programas Paint, Notepad y Calculadora, todavía presentes en las versiones actuales. También incorporaba el juego Reversi. 1987-1990, Windows 2.0 2.11. El 9 de diciembre de 1987 Microsoft saca al mercado Windows 2.0, cuya mayores innovaciones fueron la incorporación del panel de control, para concentrar los accesos a los documentos y aplicaciones, así como la posibilidad de maximizar o minimizar el tamaño de las ventanas en pantalla, en contraposición a los términos zoom e iconis empleados en Windows 1.0. Esta versión de Windows permitía, por primera vez, que las ventanas de aplicación se pudiesen superponer entre sí, a diferencia de su antecesor, que solo podía mostrar las ventanas en mosaico horizontal o vertical. 1990 a 1994, Windows 3X Windows NT. Windows 3X. El 22 de mayo de 1990, Microsoft anuncia Windows 3.0, con bastantes mejoras respecto a Windows 2.0. Junto con un diseño mejorado de la interfaz, traía nuevas utilidades como el administrador de archivos, File Manager, el administrador de programas, Program Manager y el administrador de impresión, Print Manager, y juegos como el Solitario y el Buscaminas. A destacar, la inclusión de la memoria virtual, lo que permitió realizar varias tareas a la vez. 2 años más tarde, en 1992, se publicó Windows 3.1, que fue considerada la primera versión verdaderamente usable de Windows. Sin embargo, hay que decir que no era ninguna maravilla. No incluía barra de tareas. Las aplicaciones que se abrían se quedaban como iconos en el escritorio. Cambiar de una aplicación a otra no era nada cómodo, y tampoco había un menú de inicio. Solo una ventana con carpetas que contenía las aplicaciones Program Manager. Por otro lado, desde la perspectiva de aquella época era un sistema novedoso, ya que permitía arrastrar y soltar iconos, poner una ventana debajo de otra y tener varias aplicaciones abiertas a la vez, entre otras características. Windows NT. Cuando Windows NT sale al mercado el 27 de julio de 1993, Microsoft alcanza un hito importante: crear un nuevo y avanzado sistema operativo desde cero. A diferencia de Windows 3.1, que era una interfaz gráfica que se ejecutaba sobre MS-DOS, Windows NT es un sistema operativo por sí solo, que incorpora un diseño de 32 bits, lo que proporciona una mayor velocidad. Utiliza un sistema de ficheros avanzado, NTFS New Technology File System. Proporciona multitarea, lo que permite la ejecución concurrente de varias tareas, y multiproceso, soporta el uso de varios procesadores. Todo lo anterior lo convierte en el sistema operativo de elección por parte de las empresas. Windows NT se vendió en 2 versiones diferentes,